¿Cómo andan, jóvenes? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy les traigo el punto intermedio de esta sección de literatura. Como muchos ya pudieron ver en el título, voy a intentar explicarles qué tan difícil es crear un mundo como el de Juego de Tronos. Y miren, pude haber elegido El Señor de los Anillos, Dune, Harry Potter o hasta Star Wars, pero me quedo con Juego de Tronos porque fue la que más me marcó en mi adolescencia. Estoy muy familiarizado con lo que es esa saga y siendo sincero hasta el día de hoy me sigue fascinando. Así que bueno, una vez dejado esto claro, también convendría decir que Juego de Tronos es el nombre de la adaptación cinematográfica. En realidad la saga se llama Canción de Hielo y Fuego, pero ya que justamente su parte del cine es mucho más conocida, me quedo con esa opción para el título. Mencionando lo que es los libros en físico, lamentablemente todos mis ejemplares están en Santa Cruz y no aportaría solamente valor estético, como del anterior video, sino que sería bastante útil poder mostrarle los mapas o la genealogía. Así que creo que esta vez sí voy a añadir algunas imágenes en la edición del video para que así ustedes puedan visualizarlo con mayor facilidad. Pero bueno, una vez esto aclarado, quiero empezar apelando a su humildad y subjetividad antes de empezar con el video. Porque miren, yo creo que prácticamente todos a simple vista sabemos que es difícil escribir un libro. O sea, yo no quiero venir aquí a resaltar lo obvio, simplemente a mostrarle matices que yo considero no tan comunes, los cuales a mí me han fascinado descubrir. Porque, como les venía diciendo, esto es algo que nosotros podemos asumir sin muchos problemas. Porque nos han hecho leer historias desde pequeños, a veces hasta nos dejaban de tareas escribir cuentos, que si bien no eran muy largos, ya llega a ser un contacto directo con esto. Y aunque no hubiera esa experiencia práctica, muchas veces con el simple hecho de ver una película, ni siquiera con leer un libro, ya uno puede hacerse una idea de todo el trabajo que hay detrás de esa creación. Y que aún así mencionaba también la parte de subjetividad porque todo lo que sea difícil o fácil no deja de ser personal. Seguramente habrán autores que en ciertos momentos les sale con mayor soltura lo que viene siendo el proceso creativo, pero lo que no se puede negar es que para obras de este calibre sí se requieren muchas horas. Que capaz a una persona le sea fácil, ok, pero que no lo va a poder terminar en 2 semanas, eso ya es otra historia. Pero bueno, ya una vez dejando eso claro, yo, si tuviera mi libro aquí, me hubiera gustado mostrarle qué es lo primero que uno ve cuando lo abre. Y generalmente, en sagas de este tipo, te topas con un mapa, ¿ya? Mapa al cual se los voy a ir poniendo en pantalla ahorita y que quizá mi voz suena superpuesta a lo que estén viendo, pero espero que sea suficientemente entretenido de ver. Pero a ver, al punto. Ya no voy a hablar en términos generales, sino específicamente de esta saga, pero como pueden ver, el mapa de Juego de Tronos no es simplemente un garabato aleatorio hecho por un niño en una página, sino que ya de entrada, así a simple vista, se puede ver que tiene bastante coherencia interna, ¿ya? Porque si uno simplemente quisiera unir puntos y hacer un garabato, pues quizá parece una cadena montañosa que no tiene ningún sentido geológico de existir, o capaz una asociación de playas que, por cómo funcionan las leyes de la naturaleza y la física, no tendrían lugar en ese entorno. Que a ver, obviamente no hay que ser tan estrictos a la hora de crear ficción, se pueden tomar libertades y crear escenarios imposibles, pero justo para este tipo de historias siempre se intenta que haya algo parecido a la realidad, no solamente por orgullo, sino porque eso ayuda a que sea coherente. ¿Por qué? Porque el mundo real es un mundo coherente. Entonces, mientras más pegado estés a él, menos riesgos corres de diseñar algo completamente implausible. ¿Ya? Entonces, para el mapa de Juego de Tronos, obviamente tiene escenarios inverosímiles, como puede ser que el sur
sea una especie de desierto norafricano, mediterráneo, y que un par de kilómetros más allá tengas valles o tengas zonas hiperfértiles y el norte sea como la Noruega alta. Claro, en todo el tema de biomas naturales, pues sí se toman libertades, pero si prestan atención, capaz algunos ya se dieron cuenta, ese mapa es en líneas generales una reconstrucción de lo que son las Islas Británicas. ¿Por qué? Porque el escritor George R. R. Martin es inglés y es un gran amante de la historia, sobre todo de la de su país, de la cual ya van a ver que toma muchísima inspiración para crear sus libros. Que ojo, ahí se puede tocar otro punto interesante, porque hay una diferencia entre ficción verosímil y ucronía. Una ucronía, una ucronía sería básicamente un ¿y si pasara tal cosa? Por ejemplo, ¿y si en la Segunda Guerra Mundial, no vamos a decir el nombre de justo ese evento, no sé por qué me metí ese ejemplo, pero ¿y si en la Segunda Guerra Mundial tal persona no moría de determinada enfermedad y lograba curarse? Entonces a partir de ahí se crea una historia alterna, pero bastante pegada a lo que sería nuestro mundo. Lo que hace George R. R. Martin no es eso, pero sí toma eventos importantes como puede ser la Guerra de las Rosas, que fue una guerra muy sangrienta de sucesión inglesa, y de ahí parten justamente los Lannister y los Stark, que son casas nobles ficticias dentro de Westeros, que es el continente de esta isla británica reinventada. También toma eventos de lo que fue la conquista de Guillermo el Bastardo y la reinterpreta como la de Aegon el Conquistador, que también venía de un continente aparte y bueno, no hace falta entrar en detalles, pero ya con esto queda claro cómo esta persona enfoca la creación del mundo, ¿ya? Ahora, para terminar el punto del mapa, falta otro aspecto muy interesante y es que no solamente él se informó o estudió un poco, sino de que ha dicho que se ha juntado con geólogos y cartógrafos para que le echen una mano y le den directrices en cómo pueda crear un mapa decente. Como dije antes, no hace falta que sea una herramienta respetuosa de todas las leyes universales conocidas, pero sí que no se sienta tampoco tan fantástico. Que ojo, también repito, no habría ningún problema con eso. Es divertido ver mundos que sean completamente imaginarios y requiere también un grado de complejidad. Pero aquí nos estamos centrando en un universo del estilo Juego de Tronos, el cual también tiene elementos de magia, o sea, hay dragones, hay brujas que reviven personas, que miren, sé que diciendo estas cosas quizá puedan pensar que es una narrativa que gira en torno al misticismo, ¿ya? Pero en realidad no es así. El elemento de la magia en este universo se usa de un modo muy real, por más irónico que suene. Se usa la magia porque no usarla sería surrealista. Y un buen ejemplo creo que son los rezos. Cuando en la Edad Media un soldado estaba con disentería, lo cual es en palabras coloquiales diarrea explosiva y a punto de morirse, y le rezaba a la Virgen para que lo cure, lo salve y pueda seguir peleando, él realmente creía que eso le iba a sanar y su entorno también. Entonces, si vos de repente en tu ficción, por querer hacerlo más realista, descartás ese tipo de elementos, estás de alguna manera yendo en contra de la realidad. Entonces, tenés que incluir esta forma de magia si querés hacer un proyecto como este, claramente. Proseguimos con otro punto interesante aparte de los mapas, ya sería adentrarnos en las regiones, las cuales vas a tener que ponerle nombre, ¿no? Y para eso puedes partir de tu lengua materna o hacer una tarea titánica que viene siendo la de inventar idiomas. Sí, crear idiomas tan gramaticalmente formales que puedes aprenderlos hasta en Duolingo. De verdad,
Eso me enteré hoy, de eso por si acaso, porque estaba hurgando la aplicación y me pareció que podía aprender Alto Valirio, que es una lengua ficticia de Juego de Tronos, la cual la creó el escritor, pero con ayuda de un filólogo. Que yo sepa, ¿no? Capaz fueron varios. Pero encima no se quedó ahí, también creó otro idioma que sería el Dothraki, que para no entrar en detalle, simplemente les digo que realmente crearon un idioma. Y eso es una locura. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando creas un idioma y empiezas a ponerle nombres a tus personas o a los castillos, a las regiones, a las casas, van a ser nombres ficticios, pero que van a sonar reales porque van a estar respetando reglas gramaticales posibles de este idioma inventado. Sí, así tal cual. Otra cosa que me olvidé mencionar es que si vos diseñás en el tema de mapas una geología completamente desfasada, eso va a alterar mucho lo que es tu mundo porque nuestra geografía nos define como una gran influencia cultural, económica, filosófica y ya yendo en ejemplos específicos hasta en tipos de festividades o de rituales. Entonces, es importante intentar mantener cierto balance con lo que es la realidad o lo que conocemos que suele funcionar y que suele tener sentido, porque se te puede ir muy rápido de las manos, ¿ya? Así que bueno, a ver, ya aclaramos tema de mapas, regiones, ahora podríamos hablar de elementos construidos, como puede ser un castillo, porque claramente podés dibujar un castillo increíblemente hermoso, colorido, gigante, sin respetar ningún principio de ingeniería o arquitectura, pero también puedes hacer lo que hizo George R. R. Martin en sus libros, que fue juntarse con expertos de arquitectura medieval y que les enseñen cómo hacer un castillo concéntrico que tenga murallas de los tamaños que se usaban en esos tiempos, que estén pensadas para que puedan controlar el paso, que también vayan acorde a las tecnologías de la época y no estar mezclando cosas del siglo VIII con el siglo XVII. Entonces, eso creo que también es un punto a recalcar porque si vos ves lo que son las descripciones de los castillos, realmente está pensado hasta el último pasillo y último cuarto de su ubicación. Que miren, ya para este punto muchos pueden estar pensando, eso ya es demasiado tedioso, es muchísimo trabajo, y sí, lo es, y no creo que sea divertido el 100% del tiempo, y no creo que sea para cualquier lector, pero sí creo que para muchos ayuda a que ese efecto de inmersión en la historia sea más potente. Ya realmente te sentís ahí porque es como si fuera un mundo real. Aparte de castillos, también ciudades. La capital de ese continente está realmente hecha con planificación urbana. Tiene acueductos, tiene sectores de distritos separados, pero con buena conectividad en lo que vienen siendo las calles. Tiene pensado todo el tema de seguridad, todo el tema de cómo aprovechar montaña, costa. Es, por dar otro ejemplo más, hasta las patrullas de seguridad están medidas. Es un nivel de control y de obsesión por el detalle que voy a seguir hablando y van a seguir viendo hasta dónde llega. Y encima lo digo yo, que pues no soy un experto en escribir libros, me falta pero muchísimo por aprender. Pero ya con esto se dan cuenta que simplemente viendo lo que es, a ver, tampoco lo pando, tampoco es tan superficial, pero sí en término medio, ya se ve lo caro que puede salir esto en cuanto a esfuerzo y tiempo. ¿Ya? Así que bueno, a ver, podríamos pasar también por lo más importante. A ver, sin descartar ni quitarle mérito a lo que son mapas, idiomas, castillos y lugares, los personajes son probablemente lo principal, es lo más interesante. Y es justo lo que mejor hace ese escritor. Y no solamente lo digo yo, sino que es de las alabanzas que más se le recalcan en sus libros. Porque los personajes que ha creado realmente se sienten como humanos de verdad. Es, pero impresionante. Y la capacidad que tiene él de entender cómo funciona la mente humana
es de quitar el sombrero, es brillante. Y para que no solo se queden con mis palabras, los invito a ver aunque sea el primer capítulo de la serie. Tampoco les digo que se compren el libro porque es un libro, si mal no recuerdo, de 500 páginas el primero. Y si lo que quieren es darle una oportunidad, el piloto de la serie justamente te captura. Eh, las cosas quizá no pasan con epicidad constante, pero siempre hay entretenimiento, siempre hay información, siempre hay algo que llama tu atención, siempre hay libertad para que vos empieces a pensar y empieces a entender qué está ocurriendo y sin hacer esta pelotudez de darle un misterio innecesario. Las cosas que se tienen que revelar se revelan nomás de forma orgánica. No hay que forzar, ocultar cierta información solo para que el lector se quede enganchado. Aquí estamos hablando de crear algo que se pueda sentir como una historia de verdad. Así que sobre los personajes, un tema que yo quiero recalcar a este escritor es lo increíblemente bien que entiende a las mujeres. Y para el público femenino que tenga, de verdad que les invito a ver esa saga porque creo que van a sentir que es una buena representación de lo que es ser mujer en ese mundo ficticio. Porque no solamente es que él entienda a las jóvenes o a las señoras, sino que entiende a las niñas, a las mamás, a las abuelas, a las hermanas, a las novias jóvenes, a las esposas. Es, es muy cercano, de verdad. Bueno, pues a ver, yo no soy mujer, tampoco se los puedo afirmar, pero sí he visto muchos testimonios de personas que realmente lo notan. Él tiene una capacidad muy superior para eso y seamos sinceros, eso se puede aprender, se puede reacomodar, pero lo que es él es un superdotado, realmente. Y para eso se lo consigue solamente con talento bruto, porque esa mentira de que si sos malo en muchas cosas, capaz tenés un talento oculto por encontrar, es eso, una mentira. La realidad es que la inteligencia es transversal. Y si sos bueno en algo, lo más probable es que puedas ser bueno en todo. Ya se regirá por tus gustos, por tu historia de vida, por tus influencias, pero lo que es él es un genio, porque solo los genios hacen esas cosas. También muchas veces se cae en simplificar y hacer de menos a la genialidad cuando no es parte de los campos tradicionales. No, él es un genio de la literatura. No, él es un genio de el deporte. No, es un genio de los negocios. No, el que es genio es genio. Y punto. Y claramente su punto principal de él serán los libros, pero ese tipo va mucho más allá. No tendrá, por ejemplo, estudios académicos de psicología, pero entiende la mente humana como pocos y sobre todo el comportamiento y las motivaciones y las razones para tomar decisiones que sean coherentes con lo que se supone que es ese personaje. Y eso creo que lo van a poder apreciar bastante cuando lo vean. Porque lo que se suele hacer con los personajes es que vos tengas un papel y una hoja donde anotás su biografía, que podría ser Robert Baratheon nació en el año 287 después de la conquista de Aegon. Su papá era tal, su mamá era tal, su hermano era tal, tenía los ojos cafés, el pelo negro y enrulado, era de complexión fina, tono de piel medio oscuro, bla, 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 bla. Pero también se hace una especie de perfil psicológico amateur, donde ya cuando lo empezás a acumular van a ser una biblioteca de páginas y páginas de personajes que te va a ayudar a tenerlos en cuenta porque cada vez que este ser vaya a enfrentarse a una decisión, ya vas a poder escribir con más facilidad cuál es la acción que va a tomar, ¿ya? Y eso no descarta que los humanos tengamos comportamientos erráticos, sobre todo sujetos a situaciones especiales, y que a veces un personaje de repente toma una decisión que parece completamente incoherente con él, pero tener una o dos acciones incoherentes es hasta lógico. A todos nos pasa, o sea, hay veces que decís, ¿cómo? Pero si yo lo conozco a este amigo, ¿cómo va a actuar así? Pero se puede dar. Entonces, lo raro sería ocultarlo, como les dije. Así que bueno, en cuanto al personaje, otro aspecto que se me ocurre es que él, al ser una persona brillante y sobre todo muy educada, ya logra romper todo lo que son estos sesgos y barreras
que muchas veces aparecen en nuestras vidas como humanos, como serán, perdón, la homofobia, el machismo, eh, la xenofobia, el racismo, la discriminación. Esos son aspectos que se pueden trascender, que obviamente a veces cuesta, depende de cómo fue tu entorno, depende de a qué te fueron exponiendo, pero es posible romperlo porque son mentiras y hace siglos se sabe que están basados en nada. El racismo, por ejemplo, está más que claro que todos somos la misma especie y por ende tenemos el mismo potencial. Lo que varía es el entorno, la herencia, pero no existe ciertos aspectos que sean superiores o inferiores en determinadas razas. Eso es falso. Y podría entrar punto por punto con todos estos sesgos tan humanos que tenemos nosotros, pero ya me los quiero guardar para otros videos. Aquí el tema principal es que este señor entiende muy bien a ver más allá de esta subjetividad tan irracional, ¿ya? Sin ir muy lejos, se me ocurre una vez que le preguntan en una entrevista, George, para vos, ¿cuál es el hombre más atractivo de todos los siete reinos? Y su respuesta fue, bueno, si se lo preguntás a una mujer heterosexual, probablemente te responda que Loras Tyrell. Ahora, si le preguntás a un hombre homosexual, capaz te responde que Loras Tyrell, la verdad. Entonces, sí, todo un momento un poco comédico, pero ya ven el cómo él enfoca ese tipo de preguntas y no lo hace con una intención de ponerse por encima del otro, sino porque en su cabeza ya es normal pensar en estas distintas perspectivas humanas. Y eso se ve plasmado en el libro al final. Ayuda mucho. Y es algo que conviene desarrollar a la hora de hacer obras como esta. Porque también llega tristemente la parte donde uno se puede enfrentar a bloqueos, de lo cual George también ha hablado. Están los bloqueos donde simplemente tus ideas están estancadas y están los bloqueos donde tenés las ideas, pero te está costando verbalizarlas. Porque piensen que vos ya tenés toda tu película montada en tu imaginario y lo que querés es que el lector se imagine lo más cercano a lo que vos tenés en tu conciencia. Bueno, a veces no, la verdad, pensándola bien. Muchas veces vos querés dejar ciertos matices o ambigüedades para que tus lectores tengan distintos puntos de vista y que todos sean igual de válidos, porque queda sujeto a interpretación. Pero aquí estamos hablando del caso donde vos querés que él se imagine lo que vos querés que se imagine. Y eso normalmente no va a pasar. Por eso es que en la experiencia del lector muchas veces se imaginan rasgos físicos diferentes, se imaginan los castillos de forma diferente, las historias también. Y eso es pues parte también del entretenimiento. Pero lo que se suele buscar es eso, lo que dije hace un momento. Me voy a reiterar, pero bánquenmela porque tengo ganas que quede claro. Es el que el lector tenga en su cabeza ideas lo más parecidas posible a las tuyas. Bueno, a ver, déjeme hacer un repaso así rapidito y que no haga falta hacer corte. Voy a seguir hablando porque ya que me está saliendo el video de un saque, mejor. Igual va a tocar poner la edición con ese par de fotitos, pero no es algo que cueste mucho. Les adelanto desde ahorita. Bueno, a ver. Podría hablar sobre el tema de la publicación. Eso ya es otro parto, ¿no? Imagínate que ya hiciste todo el trabajo, pero tenés que empezar a negociar con editoriales, contratos, marketing, publicistas, impresoras. Y ya si encima te va excelente y querés hacer la adaptación al cine, que ese es un sueño de muchos, sobre todo cuando haces una adaptación fiel a lo que el autor quiere, pues golazo, ¿no? Pero igual es otro proceso. Pero, ¿sabes qué? Pensándola bien, creo que ahí no hace falta que me adentre mucho porque creo que con las ideas que tendrán la mayoría en su cabeza sobre lo difícil que será eso, porque es algo más empresarial o legal, ya es suficiente para transmitir el mensaje, ya que además también nos queríamos centrar en lo que viene siendo la parte de literatura. Y a ver, espero no haberme dejado nada, pero para cerrar, a mí me gustaría decirles que les cuento todo esto porque yo también estoy escribiendo mi propia novela. Y no es que hice esto como excusa para después decirles, no, mira, si la saco a 20 años, porque es muy difícil.
o si la saco en 10 más de lo mismo, sino porque es simplemente así. Yo ya también es un proceso que lo llevo haciendo hace meses y que es un proyecto que sé que no voy a abandonar porque tengo muchas ganas de cumplir eso en el momento de mi vida y ya tengo además lo que son los huesos de mi historia. Capaz huesos sin médula ósea aún me falta bastante, pero tengo clara la idea general y les digo que es algo de la índole de Juego de Tronos porque es lo que más me ha inspirado, aunque siempre hay que tratar de no ser una calcomanía. O sea, justamente George R. R. Martin lo decía, de que después de que apareció El Señor de los Anillos de la mano de Tolkien, aparecieron un montón de copias de ellos que no llegaron ni a la mediocridad. Y ya llega después Juego de Tronos, donde revoluciona el juego y la industria porque aporta ciertos aspectos nuevos, ¿ya? Yo en mi caso también creo que tengo ideas muy frescas que pueden llegar acorde. Y no es que les diga que te tardás 10 o 20 años porque eso toma escribir un libro. Realmente no. Es un tema de capacidad mental, de lápiz y de experiencia de vida. Porque no es casualidad que todas estas sagas que mencioné y otras que ustedes puedan buscar sean publicadas por personas que ya están o en su adultez plena o incluso más avanzados en edad. Porque para uno poder llegar a desarrollar esas ideas y completar un trabajo que te guste, es difícil hacerlo cuando no tenés ni el lóbulo frontal completo. O bueno, no completo, completo está, ¿no? Pero ya me entienden, que esté finalmente desarrollado en su estado más pleno. Y aunque obviamente yo no conozca todas las sagas que existen con mi corta edad de 23 años, sí me he expuesto a bastantes de ellas porque es una de las cosas que más me entretiene. No solamente las ficticias, sino también las reales. Porque a veces uno se topa con historias que ocurrieron en el pasado que parecieran guionizadas por un autor. Sí, a veces estas crónicas estaban alteradas para darle este efecto de dramatismo, pero hay otras que sabemos que no están tan maquilladas ni exageradas y realmente son fantásticas y también se aprende mucho revisitando la historia. No es solamente un entretenimiento y que vale la pena estar centrado en el mundo moderno, sino que del pasado es, por ejemplo, muchos errores que se cometieron. O capaz alguien tuvo ideas similares a las tuyas o quiso desarrollar un emprendimiento como el que vos tenías en mente. Entonces, realmente se aprende eso y mucho más. Y aquí también creo que estoy señalando un poco una obviedad, pero tampoco veo que estaba tan de más decirlo. Ahora, otro tema es que también hay pues autores que publican libros jóvenes y librazos. Frankenstein, por ejemplo, su autor tenía 18 años cuando lo sacó. Sí, fue criado en un entorno con bastante intelectualismo, pero no deja de ser prácticamente un adolescente. Y Frankenstein es algo que ya es parte de la cultura popular, está en el inconsciente colectivo, todos sabemos lo que es Frankenstein. Y no es solamente una historia divertida, sino de que tiene una profundidad y una riqueza filosófica tremenda y tiene también una cantidad de crítica social, no solamente al mundo pasado, sino sobre todo al presente, que te deja embobado que alguien de 18 haya podido pensar así. Entonces, no hay que quitarle ningún tipo de valor a eso y eso no está en una escala de valor diferente a todas estas sagas que vengo mencionando. Pero ese es un libro mucho más corto y no se está haciendo este desarrollo tan complejo de un universo, de un mundo nuevo, ¿ya? No niego que ella tenía la capacidad para hacer algo así, segurísimo, pero aquí estamos hablando de otro tipo de libros y este tipo de libros no es que salgan tarde porque tengan 1000 páginas en vez de 200, que sí es un factor determinante, pero si no es por lo que les mencioné antes, es un tema ya de experiencia. Bueno, a ver, algún otro factor a comentar es que muchas veces las páginas ya salen de forma fácil. Y eso yo se lo he escuchado decir mucho a George, que a veces ciertas historias simplemente le ocurren y le aparecen las palabras en la cabeza como si fuera mandato divino. Y realmente no lo es. Es que él ya tiene tan entendido e interiorizado el universo, tan en mente lo que son sus personajes, que ya está todo tan bonitamente armado
que mueves dos fichas y las historias se arman solas por eventos, por aleatoriedad y ahí el autor siente que capaz no está ni escribiendo él y que lo invadió la musa griega antigua, pero tiene también su razón real detrás de eso, porque tristemente no existe el misticismo. Eso también es otro tema que algún día voy a tratar con mucha tristeza, porque a mí me encanta todo lo que es fantasear con esoterismo, fantasía, pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso hoy, sino que creo que ya quiero cerrar el video. Me parece que da una idea general bastante decente de lo que es este proceso detrás de las historias ficticias que tanto nos gustan. Y bueno, pues si alguno de ustedes estaba pensando en algún momento animarse a escribir, pues lo invito cordialmente a que lo haga porque no pierden nada intentándolo. Sí, al principio seguramente frustre porque falta pues esta técnica de mano y lápiz para transmitir lo que querés decir, pero se consigue. Capaz no empezando directamente con literatura, sino que pueden usar poesía, pueden usar canciones, pueden hasta improvisar. Ustedes ya eligen el método de expresión. Así que eso es todo. Ya pues quedan solamente dos videos de esta sección literaria para que ya pasemos a la siguiente, la cual aún no voy a mencionar, así como tampoco voy a mencionar cuál es el último video de esta sección de libros, porque carga con un título muy polémico, el cual, bueno, tampoco muy polémico, a ver, ligeramente controversial a lo mucho, pero que lo quiero revelar recién el próximo domingo, donde les voy a traer uno que titula Diego Armando Maradona, el héroe trágico por excelencia. No villano, no antihéroe, héroe trágico. A mí me apasiona ver cómo la historia del 10 de la selección argentina tiene tantos paralelismos con lo que es el prototipo, el prototipo tradicional del héroe trágico en literatura. Así que eso, ya saben de qué va a ir el video, pero más bien me acabo de dar cuenta que me equivoqué, no va a llegar, es el próximo domingo porque vamos a tener un intermezzo de lujo, ya que Santiago Valdivieso finalmente está aquí en mi ciudad, en Agen. Se queda por un par de noches más y estos días ya vamos a grabar el video prometido con él. Así que esperen el próximo domingo porque siempre los videos con gente traen ese sabor especial que tanto me gusta a mí y espero que también tanto les guste a ustedes. Así que hasta entonces les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y espero verlos el próximo domingo.